todas, como compañeros y compañeras. Decir que para mí, yo digo sinceramente, un placer y un honor estar aquí hoy representando a la Junta de Andalucía y colaborando en la medida de nuestras posibilidades en que este auténtico genocidio, este auténtico crimen de lesa humanidad que fue la desbandada, la carretera de la muerte, el éxodo de población civil, siga hablándose de la guerra civil y de la dictadura sin hablar de represión, sin hablar prácticamente de la brutalidad de lo que es una dictadura, y sin citar el concepto de golpe de Estado. En el currículum se habla de golpe de Estado, se habla de república y guerra civil, como si la guerra civil fuera un fenómeno meteorológico como las tormentas. ¿Cómo es posible eso? La pregunta, ¿cómo es posible? Y sería quizá un poco ya la hipótesis de respuesta, que durante tantos años toda la cuestión de la memoria, toda, haya caído en los hombros de hasta familiares, asociaciones de víctimas, asociaciones de investigadores, muchos de ellos autodidactas locales, y poco más. Y que la memoria se haya percibido y se haya construido y se haya definido como algo privado, como algo doméstico, como algo que tiene que ver con el dolor de los familiares solamente y exclusivamente, como una especie de duelo que empezó con el asesinato y que termina con el entierro cristiano en muchos casos, y que no hay nada más que decir, porque en el fondo se trata de la equidistancia moral. Todos fueron víctimas, todos mataron, todos asesinaron, y por tanto, una vez enterrados dignamente unos y otros, se acabó la historia. Ese discurso de la simetría moral es un discurso, digamos, que legitima el fascismo y que hunde la democracia. Digamos, el activo fundamental que se le sitúa es el haber sido, digamos, el garante de la llegada de la democracia. Así que son dos cuestiones fundamentales. Para mí son, de alguna manera, el hilo que hay que romper para construir la memoria democrática. De alguna forma, reponer la verdad histórica sobre la República y, en segundo lugar, mostrar al pueblo el hilo de resistencia y de lucha que nunca, nunca llegó a romperse, ni siquiera en las peores circunstancias de represión, de tortura, de asesinatos, que, como saben muchos viejos comunistas, en los años, y otros muchos ciudadanos, en los años 40 eran la característica fundamental. Aparte de otra cosa que José María conoce como nadie, que es la cuestión de la lucha guerrillera, que aquí en esta sierra me consta que duró muchísimo tiempo, más que en Sierra Morena, que yo la conozco. Es el objetivo que tenemos que plantearnos: convertir esto en un símbolo internacional, europeo, de la lucha antifascista, como lo es Guernica, o como lo es Treblinka, o lo que es Mauthausen, etcétera, etcétera. Yo no creo que seamos ambiciosos al decir eso, porque esto tiene todos los ingredientes, miles y miles de víctimas. Si sumamos las víctimas de Málaga, si sumamos las víctimas de la carretera, las víctimas son de Málaga, de Granada, de la Almería, que cayó después del hundimiento del Frente Republicano, tenemos más de 25.000 víctimas. Tenemos el primer ataque a población civil de la historia contemporánea de Europa, que se dice pronto. El primero. Nunca antes se habían atrevido a ametrallar impunemente a población civil inhibida. Eso después crea un precedente que los nazis van a generalizar, desgraciadamente, por toda Europa. Pero esta fue la primera ocasión. Tenemos todo eso. Y tenemos, por tanto, la definición de crimen de lesa humanidad. Gracias a Lucy, a los compañeros, a los amigos de Almuñécar, por brindarme esta oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias también a ustedes por asistir a este acto. La intervención mía se va a centrar en la llamada desbandada, aunque también haré alusión a lo que vino posteriormente, que no se había iniciado, que se había iniciado ya. Me estoy refiriendo a la represión franquista. Dentro de la inmensa tragedia que supuso para nuestro pueblo la guerra, se produjo la llamada desbandada en febrero de 1937, es decir, la huida
de miles de personas de las provincias de Málaga y de Granada, sobre todo de la costa granadina, ante el avance del ejército de Franco que las perseguía por tierra y las ametrallaba y bombardeaba desde el aire y el mar. Pero este acontecimiento, pese a su enorme gravedad, como bien ha señalado anteriormente Luis Naranjo, es poco conocido. Si exceptuamos a las personas que lo vivieron y lo transmitieron a sus parientes o a aquellos que han tenido interés por estudiarlo. Basta con que revisemos los libros de texto que tienen nuestros alumnos de secundaria o que les preguntemos a nuestros jóvenes para ver que el suceso no es mencionado en la mayor parte de los casos. Desde abril de 1931, España tenía como sistema político la República, la Segunda República, que concitaba las esperanzas de entre 10 y 15. Pero en Almuñécar va a haber también personas que van a hacer lo posible dentro del mundo republicano por oponerse a la represión. Tengo noticias de que el alcalde Casas era una de esas personas que se esforzó por impedir la violencia. Al mismo tiempo hubo visitas de gente de fuera que, como la llamada patrulla de Pancho Villa, que es esta, procedente de Málaga, que llevó a cabo algunos actos de violencia, asesinando a personas de derechas. Hubo varios Pancho Villas en la Guerra Civil, estuvo de moda este apelativo, pero en este caso se trataba de un evadido, de un delincuente común que escapa de la cárcel de Málaga cuando comienza el golpe de Estado, porque hay una situación caótica y aprovecharon para fugarse de la prisión. Creó un grupo, se hace pasar por el defensor de la República y va visitando los distintos pueblos de Granada y de Málaga y va asesinando personas de derecha. Muchos republicanos se le van a oponer y van a conseguir salvar vidas, a veces poniendo en peligro la vida propia. En Almuñécar se va a llevar también, como en otras tantas localidades de esta zona durante este tiempo, actividades de solidaridad con los republicanos que están siendo acosados, que están siendo represaliados por los franquistas. Esta noticia que ven ustedes, titulada Un beneficio en Almuñécar, corresponde al periódico ABC de 30 de octubre de 1936. Había dos ABC, el ABC de Sevilla en manos franquistas y el ABC de Madrid en manos de la República. Pues bien, ahí se cuenta cómo en Almuñécar se ha representado un drama teatral titulado La luz frente a las tinieblas y participan personas de este pueblo como Enriqueta Arellano, su hermana María Teresa, Francisco de Toa, Carmen Montes, José Rivas, Manuel López, José Ruiz Campos, Contreras y Joaquín Fernández. La idea era recaudar fondos para los hospitales de sangre. Y como dije antes, esto fue muy frecuente en estas localidades que están en territorio republicano para que los heridos recibieran ayuda en esos hospitales. Por una parte, fuertes divisiones internas dentro de los leales a la República que dificultaron, cierto es, la organización militar. Pero, asimismo, una escasa munición y poco armamento. Según algunos datos, en el momento en que fueron atacadas, las tropas de esta zona poseían 12.000 hombres, 8.100 fusiles, solo 24 fusiles ametralladores, 33 ametralladoras, 16 cañones y 22 morteros. Una de las personas que yo entrevisté que vivió el ataque franquista siendo soldado en el frente de ventas de Zafarraya me contaba que en esos momentos él solamente contaba con 14 balas. En Motril, ante la posibilidad de sufrir este ataque, se creó en el mes de septiembre la Brigada o el Batallón Motril, promovido por el Partido Socialista local y por el alcalde Narciso González Cervera, que aparece en el centro de esta foto. A principios de febrero contará con unos 1.500 hombres y 6 fusiles. Hizo
numerosos viajes a Valencia, donde en esos momentos residía el gobierno de la República, para conseguir armamento. Esta es una imagen del batallón Motril que se creó en este tiempo. También organizaron una compañía en esta zona, la CNT y la FAI, con unos 200 hombres. Asimismo, el Partido Comunista tenía sus milicias en Vélez y en el frente de Orgíbar, frente a las cuales se encontraba el diputado comunista, natural de Córdoba, de Villanueva de Córdoba, aunque era diputado por Pontevedra, llamado Adriano Romero. Por el medio va el río Guadalmedina y la calle que se ve aquí es calle Salitre en dirección a la estación de ferrocarriles. Y esto es una imagen de refugiados de este tiempo que van llegando a la capital. Mientras tanto, Queipo de Llano, desde que comienza la guerra, se estaba dirigiendo por Radio Sevilla todas las noches a la población. Sus palabras eran amenazadoras. Él contaba lo que estaban haciendo ellos en los lugares que iban dominando. Él llega a hablar incluso de violaciones, cuando habla de Morón, por ejemplo, Morón de la Frontera, Morón consumatum est, se titula así un libro reciente que unos compañeros han publicado sobre la represión en esa localidad, y advierte lo que va a hacer en las distintas localidades que siguen con la República en el momento en que entran sus tropas. En enero ya se produce el ataque a esta zona y las fuerzas tanto de Queipo de Llano, del jefe del Ejército del Sur en representación de Franco, como las tropas italianas que están a su servicio, van a atacar esta bolsa de la provincia de Málaga y de la costa granadina. Pueden ustedes observar que vienen desde distintos lugares. Por la costa, desde el campo de Gibraltar, Estepona, en dirección a Marbella, las tropas las dirige el general Borbón, emparentado con el rey que estaba exiliado, con Alfonso XIII, desde Ronda Corrales, desde Peñarrubia Grande Cobián, desde Álola Erquicia, y luego tenemos las fuerzas republicanas, fascistas italianas con Salvi, Rossi, Guasardo, etc. Aparte de otras tropas dirigidas por franquistas españoles, las de González Espinosa, Baturone, etc. Y al mismo tiempo se acercan a esta costa los barcos de la Armada franquista, el Canarias, el Baleares, el Almirante Cervera y otros barcos más pequeños para bombardear las ciudades, las localidades del litoral. El día 17 de enero entraron en Marbella, nueva avalancha de refugiados en dirección hacia Málaga, por tanto, y el día 22 tomaron Alhama de Granada, con lo cual consiguieron anular la posible presión que podía ejercer las tropas republicanas sobre Granada, para romper este acoso. El 30 de enero, las principales vías de comunicación se convierten en objetivos prioritarios. Las carreteras Antequera, Almojía, Loja, Colmenar, Alhama, Vélez, Málaga. Y los italianos ponen en marcha la llamada Azione Celere, es decir, el despliegue rápido y simultáneo de sus tropas. Una táctica que tiene éxito y que desencadena el desenlace porque las tropas republicanas mal armadas no pueden resistir la presión. Y cuando las tropas de Franco se van acercando a Málaga, se produce la mayor de todas las desbandadas que se había producido hasta ahora. Existía dentro de los republicanos, o mejor dicho, dentro de la población en general, una sensación de soledad, prácticamente de abandono. Muchos observan que hay soldados republicanos que al encontrarse sin armamento van acudiendo a la ciudad. Y si ven que los mismos soldados acuden a la ciudad, quienes tienen que estar defendiéndolos, pues razón de más para la huida. Yo recuerdo a todo esto a un conserje de mi facultad, cuando yo estudiaba en Málaga, en la Facultad de Filosofía y Letras, Paco, un gran amigo, por cierto, que él me contaba que había sido soldado republicano y que había estado en la defensa de Málaga, en los montes que hay por detrás de Torremolinos. Hay un momento en el que se encuentran sin armamento y entonces él con su grupo se dirige a la ciudad de Málaga. Y llegan pues a lo que conocemos allí como la carretera de Cádiz, es decir, la salida de Málaga en dirección al oeste, hacia Cádiz.
ya era de noche y él me contaba que ven a unos camiones que están entrando en la ciudad, incluso unos autobuses, y piensan, bueno, ya están los nuestros también retrocediendo, replegándose hacia Málaga. Estaban muy cansados y ven que algunos de estos camiones se detienen y tienen las puertas abiertas. Entran en uno de ellos, se sientan atrás, en los asientos de atrás, están ya tan cansados que se quedan medio dormidos, pero Paco me contaba que le llamaba la atención que al principio del camión había, al principio de este autobús, veía unos cascos muy raros y decía, estos no son los cascos nuestros. Y finalmente oye las voces de Viva Italia e Viva Mussolini. Se trataba de las tropas fascistas italianas que estaban entrando en Málaga. Él, junto con sus compañeros, gracias a la oscuridad y a que las puertas permanecían abiertas, pudo escapar de allí. Salieron y se metieron en Málaga. Pero esto yo creo que es una prueba también del desconcierto que había en esos momentos. Llega aquí el comandante militar de Málaga, Villalba, que algunos han criticado mucho por la actuación que llevó a cabo. Consideran que no organizó bien la defensa y hay incluso quien sospecha que podía ser un agente franquista. Él intentó establecer su puesto de mando en Motril y propuso organizar la defensa de esta costa. Sí sabemos con más seguridad que había elementos infiltrados del franquismo dentro del ejército republicano, que las defensas, por ejemplo, de ventas de zafarraya habían sido comunicadas a los franquistas y sabían muy bien cómo eran los planos e incluso algunos defectos que tenían esas defensas y que venían muy bien al ejército atacante. El lunes 8 las tropas de Franco ya estaban entrando en Málaga y llegan a la ciudad a las 7:30 de la mañana. Las primeras tropas las dirige el general Borbón y con él va Luis Bolín, jefe de prensa del cuartel general de Franco. Contaba que cuando pasa por el puente del Morche, el puente que hay ya viniendo del Morche en dirección a esta zona, sobre el arroyo Manzano, pues vio a una mujer que estaba muerta, que había sido alcanzada por uno de estos disparos y que tenía una niña en brazos, un bebé, que estaba intentando mamar. Esa historia posteriormente yo la he cotejado allí en el pueblo y la conocen más personas y efectivamente fue así. Afortunadamente un soldado republicano cogió a esta niña, uno de los que iba en la desbandada, le dio de comer y la pudo cuidar. Y por mis noticias parece que quedó, que luego la dejó en alguna familia de esta zona. Eso ocurrió bastante. Existen varios testimonios parecidos en ese sentido. Varios niños abandonados, sus madres muertas, a veces también ellos muertos, pero también algunos rescatados.